María solo bajó al río para lavar la ropa ajena que alimentaba a su hijo, pero la corriente trajo algo más que ramas, el cuerpo inerte de la madre del magnate local. Al sacarla del agua helada, la anciana abrió los ojos con terror y le susurró el nombre de su asesino. Nadie en la mansión estaba preparado para la verdad que emergió del lodo. El frío del río Tunjuelo no era solo temperatura, era una cuchilla invisible que cortaba hasta los huesos, una sensación que Clara conocía mejor que el calor de un abrazo. A las 5 de la mañana, la niebla cubría la orilla como un sudario gris, ocultando la miseria de las casuchas de lámina y madera podrida que se aferraban a la ladera del cerro. Clara frotó la camisa de seda blanca contra la piedra rugosa. Sus manos, enrojecidas y agrietadas, parecían pertenecer a una mujer de 60 años, aunque ella apenas había cumplido los 28. El jabón barato de barra se mezclaba con el olor a limo y pescado muerto, creando el perfume habitual de sus mañanas. «Solo 3 docenas más», murmuró para sí misma, su aliento formando una pequeña nube blanca en el aire gélido. Pensó en Leo. Su pequeño Leo, de 6 años, tosiendo en el colchón húmedo de su cuarto. El inhalador costaba 800 pesos, una fortuna inalcanzable cuando te pagaban 5 pesos por prenda lavada a mano. Ese era su motivo sagrado. Cada vez que sus brazos pedían tregua, cada vez que su espalda gritaba de dolor, la imagen de los ojos febriles de Leo la obligaba a continuar. No había espacio para la debilidad cuando la pobreza te respiraba en la nuca. El sonido del río cambió. Clara levantó la vista. No era el murmullo constante del agua golpeando las piedras. Era un chapoteo pesado, irregular, antinatural. Entrecerró los ojos, tratando de penetrar la bruma densa que bajaba desde la zona alta de la ciudad, allá donde las mansiones de cristal miraban al mundo desde arriba, ajenas al barro de abajo. Un bulto oscuro flotaba a la deriva, girando perezosamente con la corriente traicionera. Al principio, Clara pensó que era un tronco o una bolsa de basura grande, algo común en esas aguas olvidadas por Dios. Pero entonces, un rayo de luz pálida del amanecer golpeó el objeto. Brilló. No era el brillo del plástico, sino el destello dorado de algo metálico, seguido por el movimiento errático de una mano humana que intentaba, desesperadamente, aferrarse a la nada. ¡Dios mío! El grito se le escapó de la garganta, áspero y urgente. Clara no lo pensó. No evaluó el peligro, ni recordó que no sabía nadar muy bien, ni consideró que si moría, Leo quedaría completamente solo en el mundo. El instinto de vida, esa fuerza bruta y primitiva que compartían ricos y pobres, tomó el control de sus piernas. Corrió por la orilla fangosa, sus zapatillas de lona resbalando en el lodo aceitoso. Se lanzó al agua. El impacto fue brutal. El río la golpeó como un puño de hielo en el estómago, robándole el aire. El vestido de algodón barato que llevaba se empapó al instante, pesando como si estuviera hecho de plomo. Clara braceó con furia, tragando agua sucia, escupiendo y pataleando contra la corriente que parecía tener garras propias. La figura estaba a unos 10 metros, atrapada en un remolino formado por unas rocas afiladas. «¡Aguante!», gritó Clara, aunque el rugido del agua devoraba su voz. Llegó hasta el cuerpo. Era una mujer anciana. Su cabello, que seguramente había sido un peinado de salón impecable horas antes, ahora era una masa grisácea pegada al cráneo. Llevaba un abrigo de lana fina, tan pesado por el agua que la estaba arrastrando hacia el fondo. Clara agarró el cuello del abrigo. La anciana estaba inconsciente. Su rostro tenía un tono azulado aterrador. «No se muera hoy, señora. No en mi guardia», gruñó Clara, usando una fuerza que no sabía que tenía. El regreso a la orilla fue un calvario. Clara sentía que sus pulmones iban a estallar. Sus uñas se clavaron en el barro de la orilla, arrastrándose como un animal herido, tirando del peso muerto de la desconocida. Finalmente, con un último esfuerzo agónico, logró sacar el cuerpo a la tierra firme, lejos del alcance del agua. Clara se derrumbó a su lado, tosiendo violentamente. Su pecho ardía, pero no había tiempo para descansar. Se incorporó sobre sus rodillas temblorosas y miró a la mujer. Ahora, fuera del agua, el contraste era doloroso. Incluso cubierta de lodo, la mujer emanaba riqueza. Un collar de perlas, ahora roto y colgando de un hilo,
brillaba en su cuello. En su muñeca izquierda, un reloj de oro y diamantes marcaba las 5:45 am, indiferente a la tragedia. Clara miró sus propias manos, curtidas y sucias, presionando el pecho cubierto de cachemira de la mujer. «Vamos, respire». Clara comenzó a presionar el pecho, recordando vagamente lo que había visto en una serie de televisión que miraba a través de la ventana de un vecino. 1, 2, 3, nada. 1, 2, 3, nada. Las lágrimas de frustración picaban en los ojos de Clara. «Respire, maldita sea. Tiene dinero, tiene vida, no se atreva a morirse aquí». De repente, la anciana tuvo un espasmo. Un chorro de agua salió de su boca y comenzó a toser roncamente. El sonido fue la música más hermosa que Clara había escuchado esa mañana. La mujer se giró de costado, vomitando el agua del río, temblando violentamente. Clara se quitó su propio suéter, una prenda vieja y deshilachada, pero seca, y trató de cubrir a la mujer, frotando sus brazos para generar calor. «Ya pasó, señora. Ya está a salvo», susurró Clara, con voz suave, maternal. La anciana abrió los ojos. Eran de un azul pálido, nublados por el trauma y la edad. Miró a Clara, pero no parecía ver a una salvadora, sino a un fantasma. Sus labios morados temblaron. «No, fue accidente», susurró la anciana. Su voz era un hilo de voz apenas audible sobre el viento. Clara se inclinó más, acercando su oído a la boca de la mujer. «¿Qué dice, señora? ¿Se cayó?» La anciana agarró la muñeca de Clara con una fuerza sorprendente. Sus uñas, perfectamente manicuradas pero ahora rotas, se clavaron en la piel de la lavandera. «Me...» empujaron. Jadeó, con los ojos desorbitados por el pánico. «Él me empujó». Un escalofrío recorrió la espalda de Clara, más frío que el agua del río. Esto no era una tragedia casual, era un crimen. Antes de que pudiera preguntar quién, el sonido de un motor potente rompió la quietud de la mañana. Neumáticos chirriando sobre la grava del camino cercano. Portazos, gritos. «¡Mamá! ¡Mamá!». Clara levantó la vista. Bajando por la pendiente empinada que conectaba la carretera con el río, venía un hombre. Incluso a la distancia y en medio del caos, su presencia imponía. Llevaba un traje oscuro, ahora manchado de tierra por la prisa de su descenso. Detrás de él, dos hombres grandes, claramente guardaespaldas, corrían con armas enfundadas pero visibles. Era Rodrigo Valdés. Clara lo reconoció al instante. Su rostro estaba en las revistas que ella a veces recogía de la basura para leer. El rey de la construcción, el millonario que estaba edificando los nuevos rascacielos en el centro, el hombre dueño de medio valle, y la mujer que yacía en el barro, aferrada a la mano de una lavandera pobre, era doña Elena Valdés, la matriarca de la dinastía. Rodrigo llegó hasta ellas y se lanzó al suelo, sin importarle el lodo en sus pantalones de $1000. Apartó a Clara con un empujón brusco, casi violento, como si ella fuera un perro callejero molestando a la realeza. «¡Mamá! ¡Dios mío, mamá!». Rodrigo acunó el rostro de la anciana. «¡Llamen a la ambulancia, inútiles! ¡Ahora!». Clara cayó sentada hacia atrás, golpeándose el coxis contra una piedra. El dolor fue agudo, pero se quedó callada, observando. Se sentía pequeña, invisible, una mancha en el cuadro perfecto del dolor de los ricos. «Estoy viva», susurró doña Elena, mirando a su hijo. Pero Clara, desde su posición en el suelo, notó algo extraño. La mirada de la anciana al ver a su hijo no fue de alivio total. Hubo un destello, una fracción de segundo de algo que parecía miedo, duda. La anciana cerró los ojos rápidamente, como si quisiera esconderse detrás de sus párpados. «¿Quién te hizo esto?», preguntó Rodrigo, su voz quebrada por la angustia, pero sus ojos escaneando el lugar con una frialdad calculadora. Entonces, la mirada del millonario cayó sobre Clara. Por primera vez, la vio realmente. Vio su ropa mojada pegada al cuerpo, sus zapatos rotos, sus manos temblorosas y sangrantes por el esfuerzo de arrastrar el cuerpo. «¿Tú?», preguntó él. No era una pregunta de gratitud, era una acusación velada. «¿Qué hacías aquí?». «¿Tú la viste caer?». Uno de los guardaespaldas se adelantó,
poniendo una mano sobre el hombro de Clara, inmovilizándola. Yo estaba lavando, señor, tartamudeó Clara, sintiendo que la garganta se le cerraba. La dignidad que había sentido al salvar una vida se estaba evaporando ante la arrogancia de estos hombres. La vi flotando. Me tiré a sacarla. Rodrigo la miró de arriba a abajo, evaluando su pobreza como si fuera un defecto de carácter. ¿Le robaste algo?, preguntó el guardaespaldas, revisando los bolsillos del abrigo de doña Elena. La indignación encendió un fuego en el pecho de Clara, calentándola más rápido que el sol que empezaba a salir. Se puso de pie, tambaleándose pero con la barbilla en alto. «No soy una ladrona», dijo Clara con voz firme, aunque sus piernas temblaban. «Le salvé la vida. Si no fuera por mí, su madre estaría camino a la represa, alimentando a los peces». Rodrigo se quedó en silencio un segundo, sorprendido por la réplica. Miró a su madre, que respiraba con dificultad, y luego a la mujer empapada frente a él. Vio el suéter viejo de Clara cubriendo los hombros de doña Elena, mientras Clara tiritaba de frío con los brazos desnudos. Algo cambió en la expresión del millonario. La hostilidad bajó un grado, reemplazada por una confusión cautelosa. «Llévenla al auto», ordenó Rodrigo a sus hombres, señalando a su madre. «¿Y tú?», señaló a Clara. «Tengo que volver con mi hijo», interrumpió Clara, dando un paso atrás. El miedo a la autoridad, a que la culparan de algo que no hizo, era más fuerte que cualquier promesa de recompensa. «No te vas a ir así», dijo Rodrigo. Se quitó su propia chaqueta de traje, una prenda que costaba más que la casa entera de Clara, y se la tendió. No fue un gesto de calidez, sino de transacción. «Sube con nosotros. Necesitamos saber qué pasó. Y mi madre, ella querrá agradecerte». «No quiero su agradecimiento. Quiero irme a mi casa». En ese momento, doña Elena abrió los ojos de nuevo y buscó la mano de Clara. La anciana ignoró a su hijo y a los guardias. Con dedos huesudos y fríos, agarró la mano de la lavandera. «No la dejes ir, Rodrigo», graznó la anciana, su voz recuperando un poco de la autoridad de hierro por la que era famosa. Ella sabe». Rodrigo frunció el ceño. «¿Sabe qué, mamá? Ella tiene la prueba», susurró Elena, y luego se desmayó en los brazos de su hijo. Todos los ojos se volvieron hacia Clara. Clara sintió un peso extraño en su mano derecha. Durante todo el caos, había mantenido el puño cerrado por la tensión, sin darse cuenta de que todavía sostenía algo que había arrancado o encontrado cuando sacó a la anciana del agua. Abrió la mano lentamente. En su palma sucia brillaba un objeto pequeño pero inconfundible. No era una joya, era un gemelo de camisa. Un gemelo de oro macizo con forma de cabeza de león, con rubíes en los ojos. Un objeto único, personalizado, de un diseño agresivo y masculino. Rodrigo miró el objeto en la mano de Clara y su rostro palideció, perdiendo todo el color. Reconoció la pieza. «Eso no es posible», murmuró el millonario, retrocediendo un paso como si Clara tuviera una granada en la mano. Clara miró el gemelo, luego miró a Rodrigo, y finalmente miró hacia el puente que cruzaba el río a unos 200 metros de distancia. Allí, recortada contra la luz del sol naciente, había una figura observando la escena. Una figura que llevaba un traje impecable, y a la que le faltaba algo en el puño de la camisa. La figura en el puente se dio la vuelta y desapareció en un coche negro. Clara comprendió entonces que no había salvado a una anciana de un accidente. Había interrumpido una ejecución. Y ahora, con esa pieza de oro quemándole la mano, ella se había convertido en el único cabo suelto. «Sube al auto», dijo Rodrigo, esta vez no como una orden, sino con una urgencia desesperada. «Si te quedas aquí, estás muerta». Clara pensó en Leo, pensó en la puerta de madera podrida de su casa, que no detendría ni al viento, mucho menos a unos asesinos. Miró al hombre rico que parecía aterrorizado, y a la anciana que respiraba agónicamente. El mundo de los pobres y el mundo de los ricos acababan de chocar violentamente en la orilla de ese río sucio, y Clara estaba atrapada justo en el medio. Apretó el gemelo de oro en su puño hasta que los bordes se le clavaron en la piel. «Voy», dijo Clara, «pero si algo le pasa a mi hijo, juro que no habrá lugar en la tierra donde puedan esconderse de mí». Rodrigo asintió, un pacto silencioso sellado sobre el barro.
Mientras subían la pendiente hacia los autos blindados, Clara no sabía que acababa de entrar en la boca del lobo, ni que el hombre que quería destruir a doña Elena estaba mucho más cerca de lo que nadie imaginaba. La lavandera humilde acababa de declarar la guerra, armada solo con su dignidad y un secreto de oro. El silencio dentro de la camioneta blindada era tan absoluto que lastimaba los oídos. Afuera, el mundo seguía su curso ruidoso, pero adentro, aislados por vidrios de 5 centímetros de grosor y tapicería de cuero italiano, el único sonido era la respiración sibilante de doña Elena y el zumbido del aire acondicionado programado a 18 grados exactos. Clara se abrazó a sí misma, manchando sin querer el cuero color crema del asiento con el barro del río Tunjuelo. Se sintió un parásito, una bacteria sucia introducida en un quirófano estéril. «No toques nada», dijo Rodrigo sin mirarla, tecleando furiosamente en su teléfono celular. «Y por lo que más quieras, no hables hasta que lleguemos a la fortaleza». «Mi hijo», empezó Clara, su voz temblando por el frío que le calaba los huesos mojados. Rodrigo levantó la vista. Sus ojos eran oscuros, calculadores, acostumbrados a mirar planos y presupuestos, no personas. «Ya envié al equipo de seguridad Delta por él. Tienen la dirección que diste. Estará en la casa antes que nosotros. ¿Contenta?» Clara asintió tragándose el orgullo. No estaba contenta. Estaba aterrorizada. Pero sabía que en su barrio, una camioneta negra recogiendo a un niño podía significar un secuestro o un arresto. Rezó para que Leo no se asustara. El viaje duró 20 minutos que parecieron 20 años. La camioneta subió por las colinas, dejando atrás el smog y el ladrillo desnudo, adentrándose en los bosques de eucalipto, donde el aire olía a dinero. Limpio, fresco y exclusivo. Cuando las rejas de hierro forjado de la mansión Valdés se abrieron, Clara contuvo el aliento. No era una casa, era un monumento a la soledad. Muros de piedra blanca, ventanales de piso a techo que reflejaban el cielo, y jardines tan perfectos que parecían pintados. No había ni una hoja fuera de lugar. El vehículo se detuvo bajo un pórtico inmenso. Inmediatamente, un enjambre de sirvientes uniformados rodeó el auto. «¡Cuidado con mi madre!», ladró Rodrigo al bajar. 2 paramédicos privados, que ya esperaban en la entrada, sacaron a doña Elena en una camilla con ruedas. La anciana parecía un pajarito mojado, frágil y pequeño, envuelta en mantas térmicas. Sin embargo, cuando pasaron junto a Clara, Elena estiró su mano huesuda fuera de las mantas. «Que la traten bien», ordenó con un hilo de voz, señalando a Clara antes de que se la llevaran hacia el ala médica de la casa. Clara se quedó parada en la grava, goteando agua sucia, tiritando violentamente. Un mayordomo de nariz afilada y guantes blancos la miró con una mueca de repugnancia apenas disimulada, como si estuviera viendo una cucaracha en el pastel de bodas. «Señor Rodrigo», dijo el mayordomo ignorando a Clara, «¿desea que llame a la policía para que se lleven a esta persona? Está ensuciando la entrada principal». Rodrigo se detuvo en el umbral de la puerta masiva de caoba. Se giró, se quitó las gafas de sol y miró a Clara. Vio la sangre seca en sus nudillos, el barro en sus piernas, y la dignidad feroz en su postura a pesar de estar temblando. Recordó el gemelo de oro. Recordó la acusación de su madre. «No, Evaristo», dijo Rodrigo, su voz cortante. «Ella es mi invitada. Prepara la habitación de huéspedes del ala este y trae ropa seca, ropa de mi hermana, la que dejó aquí, ahora». El mayordomo parpadeó, atónito. «Pero señor, la alfombra persa del vestíbulo es del siglo XVIII y... si ella pisa barro, tú lo limpias con tu lengua si es necesario». ¿Me expliqué? El mayordomo asintió, pálido, y se retiró apresuradamente. «Entra», le dijo Rodrigo a Clara, «y dame eso». Clara sabía a qué se refería. Metió la mano en su bolsillo mojado y sacó el gemelo de oro. La cabeza de león con ojos de rubí brilló bajo la luz de la lámpara de araña del vestíbulo. Rodrigo lo tomó. El metal estaba frío. Al ver la joya de cerca, la máscara de frialdad del millonario se agrietó. Sus hombros se tensaron y una vena palpitó en su sien. Cerró el puño alrededor del gemelo con tanta fuerza que sus nudillos se pusieron blancos. «Damián», susurró, con una mezcla de incredulidad y furia. «¿Quién?».
Preguntó Clara, atreviéndose a hablar. Mi medio hermano, respondió Rodrigo sin mirarla, perdido en sus pensamientos oscuros. Siempre envidió el control de la empresa, pero esto es una locura. Tratar de matar a su propia madre. El dinero hace que la gente haga cosas feas, dijo Clara suavemente. Rodrigo la miró, sorprendido por la simpleza brutal de la verdad. Sí, supongo que sí. En ese momento, el sonido de otro motor interrumpió la tensión. Un segundo vehículo de seguridad frenó frente a la entrada. La puerta se abrió y un guardia bajó, cargando en brazos a un bulto pequeño envuelto en una chaqueta táctica enorme. ¡Mamá! El grito de Leo rompió la solemnidad de la mansión como un cristal estrellado. Clara corrió. Olvidó el lujo, olvidó el miedo, olvidó el dolor en su cuerpo. Cayó de rodillas sobre el mármol inmaculado para recibir a su hijo. Leo, mi amor. Lo abrazó, revisando frenéticamente su cara, sus brazos. ¿Te hicieron algo? ¿Estás bien? El niño, pálido y con ojeras profundas, tosió contra el hombro mojado de su madre. El sonido era cavernoso, húmedo. Un ataque de asma se avecinaba. Tengo miedo, mami. Esos hombres tienen pistolas, susurró Leo entre toses. Está bien, shh, está bien. Son amigos, mintió Clara, acariciando el cabello revuelto del niño. Rodrigo observó la escena desde arriba. Vio las zapatillas de Leo, rotas en la punta, dejando ver los calcetines de diferente color. Vio la delgadez extrema del niño, y vio cómo Clara, a pesar de no tener nada, lo protegía como si fuera el tesoro más grande del universo. Sintió una punzada extraña en el pecho, algo que no sentía desde hacía años. Vergüenza. Vergüenza de sus problemas de rico frente a la supervivencia pura de esa mujer. El niño empezó a toser más fuerte, un sonido que raspaba el aire. Clara buscó en sus bolsillos, desesperada. El inhalador se me cayó en el río. Su voz se quebró en pánico. «Necesita medicina. Por favor». El mayordomo, Evaristo, observaba con desdén desde una esquina. «Señor, el niño está enfermo. Podría ser contagioso. Deberíamos...» «¡Cállate, Evaristo!», rugió Rodrigo. Sacó su teléfono y marcó un número rápido. «Doctor Arango, deje a mi madre con las enfermeras un segundo y baje al vestíbulo. Es una emergencia pediátrica. Traiga nebulizador y corticoides. Ya». Rodrigo se arrodilló junto a Clara y Leo. No le importó que sus pantalones de sastre, de tela italiana importada, absorbieran el agua sucia que goteaba de Clara. «Mírame, campeón», le dijo Rodrigo al niño, suavizando su voz de tiburón corporativo. «¿Te gustan los superhéroes?». Leo asintió, con los ojos llorosos y el pecho silbando. «Bien, porque el doctor que viene es como uno de ellos. Te va a dar aire mágico. Aguanta un poco, ¿sí?». Por primera vez, Clara miró a Rodrigo no como al magnate, sino como a un hombre. Hubo un segundo de conexión, un puente invisible tendido sobre el abismo de sus clases sociales. «Gracias», susurró ella. «No me agradezcas todavía», murmuró él, levantándose y recuperando su postura rígida. «Damián no tardará en enterarse de que mamá sobrevivió, y cuando eso pase, esta casa dejará de ser segura». Una hora después, la transformación era surrealista. Clara se miró en el espejo de cuerpo entero del baño de invitados. El cuarto era más grande que toda su casa. Las paredes estaban revestidas de mármol travertino y los grifos eran dorados. Se había dado una ducha caliente, la primera en meses donde el agua no se acababa a los 3 minutos. El jabón olía a lavanda y miel. Ahora vestía unos pantalones de lino beige y una blusa de seda azul marino que pertenecían a la hermana de Rodrigo, quien vivía en Europa. La ropa le quedaba un poco holgada, pero la tela era tan suave que le daban ganas de llorar. Se veía diferente, limpia. La mujer del espejo no parecía una lavandera derrotada. Parecía alguien que podía pelear. Salió a la habitación contigua. Leo dormía plácidamente en una cama king size, respirando sin dificultad gracias a la medicación del doctor. Parecía un príncipe pequeño perdido en un mar de edredones de plumas. Alguien tocó a la puerta. «Adelante». Rodrigo entró. Se había cambiado el traje sucio por uno gris impecable, pero su rostro mostraba el cansancio de 100 batallas. Traía 2 tazas de café humeante. El aroma era rico, profundo, nada que ver con el agua teñida que Clara bebía por las mañanas.
Café de la finca, dijo él, ofreciéndole una taza. Sin azúcar, como debe ser, pero hay sobres si quieres arruinarlo. Clara aceptó la taza. El calor de la porcelana fina reconfortó sus manos. ¿Cómo está su madre? Estable, sedada. Tiene neumonía por aspiración y un par de costillas fisuradas, pero es una mujer de hierro. Sobrevivirá. Rodrigo se acercó a la ventana, mirando hacia los jardines oscuros. Gracias a ti. Hice lo que cualquiera haría. No. Rodrigo se giró, mirándola fijamente. La mayoría de la gente en mi mundo habría sacado el teléfono para grabar el cadáver y vender la foto. Tú te lanzaste al agua helada. Hubo un silencio incómodo. Clara bebió un sorbo de café. Era amargo y fuerte, delicioso. ¿Qué va a pasar ahora?, preguntó ella. No puedo quedarme aquí. No pertenezco a este lugar. Mire a su mayordomo. Cree que voy a robarme los cubiertos. Evaristo es un idiota, pero es leal. Y te quedarás porque no tienes opción, Clara. Era la primera vez que usaba su nombre. El hombre dueño de ese gemelo, mi hermano Damián, es peligroso. Si sabe que hay un testigo, irá por ti. Y si no puede ir por ti, irá por Leo, terminó Clara, sintiendo que el café se le agriaba en el estómago. Exacto. Hasta que sepamos quiénes son sus cómplices, nadie sale de aquí. De repente, el intercomunicador de la pared zumbó. La voz de Evaristo sonó tensa. Señor Rodrigo, tiene visitas en la puerta principal. No estoy para nadie, Evaristo. Señor, es su hermano, el señor Damián. Dice que vio las noticias sobre un incidente en el río y está muy angustiado. Insiste en ver a su madre. El color huyó del rostro de Clara. La taza de café tintineó contra el plato. Rodrigo se quedó inmóvil, como una estatua de hielo. Sus ojos se encontraron con los de Clara. En ellos no había miedo, sino una determinación fría y letal. «Déjalo pasar», dijo Rodrigo al intercomunicador. «Llévalo al salón principal». Se volvió hacia Clara. «Quédate aquí. Cierra la puerta con llave. Si escuchas disparos, tomas a Leo y sales por el balcón. Hay una escalera de servicio oculta detrás de la enredadera. Corre hacia el bosque». «¿Qué va a hacer?», preguntó Clara, dejando la taza en la mesa con mano temblorosa. «Voy a mirar a mi hermano a los ojos y voy a sonreír», dijo Rodrigo, ajustándose los puños de la camisa. «Voy a jugar su juego». Rodrigo salió de la habitación, cerrando la puerta con un clic suave pero definitivo. Clara corrió hacia la puerta y puso el seguro. Luego, impulsada por una curiosidad que superaba a su instinto de conservación, se acercó sigilosamente a la puerta, pegando la oreja a la madera noble. Escuchó pasos pesados en el pasillo de abajo. Luego, una voz profunda, teatralmente preocupada, que resumaba una falsedad empalagosa. «Rodrigo, hermanito, dime que es mentira. Dime que mamá está bien». Clara sintió un escalofrío recorrer su columna. Esa voz, no la conocía, pero el tono le revolvía el estómago. Era el sonido de una serpiente arrastrándose sobre terciopelo. Entonces, escuchó la respuesta de Rodrigo, calmada, controlada. «Está viva, Damián. Fue un milagro, o tal vez un error de cálculo de alguien». El silencio que siguió fue denso, cargado de una violencia no dicha. Clara retrocedió, mirando a su hijo dormido. Estaban atrapados en una jaula de oro, y el león acababa de entrar a cenar. Miró hacia el balcón, midiendo la distancia al bosque, calculando rutas de escape. La lavandera había desaparecido. Ahora solo quedaba la madre loba, lista para morder la yugular de cualquiera que se acercara a su cría. Pero en el fondo de su mente, una imagen persistía. Rodrigo arrodillado en el mármol, arruinando su traje de $1000 para calmar a un niño pobre. Tal vez, solo tal vez, en ese mundo de monstruos, ella había encontrado al único que todavía tenía corazón, y eso la asustaba más que el propio asesino, porque empezar a confiar en un rico era la forma más rápida de morir para un pobre. La voz de Damián Valdés retumbó en el vestíbulo de techos altos, una mezcla aceitosa de preocupación fingida y autoridad natural. Desde el piso de arriba, Clara sintió que el sonido vibraba en las tablas del suelo, subiendo por sus pies descalzos como una corriente eléctrica de mala vibra. «Exijo verla», insistía Damián. «Es mi madre. Me dicen que casi se ahoga. Y tú me tienes aquí parado como a un vendedor de enciclopedias.
¿Qué te pasa, Rodrigo? Clara se apartó de la puerta, el corazón golpeándole las costillas. Miró a Leo, que seguía durmiendo con el pecho subiendo y bajando rítmicamente, ajeno a los lobos que discutían abajo. «Quédate aquí», le había dicho Rodrigo. «Cierra con llave». Pero Clara nunca había sido buena obedeciendo cuando el peligro acechaba. En el barrio, esconderse solía significar quedar atrapado. La supervivencia requiere anticipación. Se acercó al espejo una vez más. La ropa de la hermana de Rodrigo le daba un aire extraño, casi aristocrático, pero sus manos seguían siendo las de una lavandera, rojas, curtidas por el cloro y el jabón en barra, con las uñas cortas y desiguales. Esas manos eran su historia. Y hoy, esas manos habían sacado a una mujer de la muerte. Sí. Un pensamiento frío se instaló en su mente. Si Damián lograba subir y entrar a la habitación de doña Elena antes de que Rodrigo pudiera detenerlo, podría terminar lo que empezó en el río. Un accidente médico. Una almohada sobre la cara. Clara no podía permitirlo. Giró la llave, abrió la puerta y salió al pasillo. El corredor estaba flanqueado por retratos al óleo de antepasados severos que parecían juzgar su osadía. Caminó hacia la barandilla de la escalera monumental, moviéndose en silencio sobre la alfombra persa. Abajo, la escena parecía una obra de teatro mal ensayada. Rodrigo estaba de pie frente al primer escalón, bloqueando el paso como un muro de granito. Damián, vestido con un traje azul marino que costaba más de lo que Clara ganaría en 10 vidas, gesticulaba con una copa de whisky en la mano. Evaristo, el mayordomo, observaba desde una esquina, pálido y rígido como un candelabro. «El doctor está con ella, Damián», dijo Rodrigo, su voz peligrosamente tranquila. «Nadie entra. Está sedada». «Soy su hijo», bramó Damián, dando un paso adelante. Su rostro era atractivo, pero tenía algo torcido en la mirada, una impaciencia febril. «¿Y quién la encontró?» «La policía dice que fue una mujer». «¿Dónde está?» «Quiero agradecerle, personalmente». El tono en la palabra personalmente hizo que a Clara se le helara la sangre. No era gratitud, era cacería. Rodrigo cruzó los brazos. «Ella está descansando, y bajo mi protección». «¿Tu protección?» Damián soltó una risa corta y seca, como el ladrido de un zorro. «Por favor, Rodrigo, seguro es alguna campesina buscando sacar tajada. Le daré un cheque y que se largue. No necesitamos extraños husmeando en nuestros asuntos familiares». La indignación quemó el miedo de Clara. Campesina. Sacar tajada. Las palabras eran piedras lanzadas contra su dignidad. Sin pensarlo, sin planearlo, su pie tocó el primer escalón de mármol. «No necesito su dinero», dijo Clara. Su voz no fue un grito, pero resonó con una claridad cristalina en la acústica perfecta de la mansión. Los 3 hombres alzaron la vista al unísono. El tiempo pareció detenerse. Clara bajó las escaleras lentamente. La blusa de seda azul ondeaba suavemente a su alrededor, y aunque no llevaba joyas ni maquillaje, había una realeza cruda en su postura. Bajaba con la cabeza en alto, apoyando una mano en la barandilla dorada, no como una sirvienta, sino como la dueña de la verdad. Rodrigo la miró, y por un segundo, sus ojos brillaron con algo parecido al asombro. No veía a la mujer empapada y temblorosa del río. Veía a una fuerza de la naturaleza. Damián, por su parte, entrecerró los ojos. La evaluó como quien evalúa un caballo de carreras o un problema matemático. «Vaya», dijo Damián dejando su copa sobre una mesa auxiliar antigua, sin usar posavasos. «Así que esta es la heroína». Clara llegó al último escalón y se detuvo junto a Rodrigo. No se escondió detrás de él. Se paró a su lado, hombro con hombro. El olor a whisky caro y tabaco rubio que emanaba de Damián le revolvió el estómago. Era el mismo olor que a veces traía el viento desde el puente sobre el río. «Me llamo Clara», dijo ella, sosteniendo la mirada del hombre que había intentado matar a su propia madre. «Clara», repitió Damián, saboreando el nombre con burla. «Un nombre bonito para una situación tan fea. Dime, Clara, ¿cuánto quieres?» Metió la mano en el bolsillo interior de su saco y sacó una chequera de cuero. El sonido del bolígrafo al destaparse fue agudo en el silencio. $10,000? Preguntó Damián, escribiendo ceros con rapidez. ¿20,000? Con eso podrías comprarte una casa lejos de aquí. Muy lejos. Digamos, ¿en otra ciudad? Sería lo mejor para todos.
Rodrigo dio un paso adelante, los puños cerrados, pero Clara le puso una mano suave en el antebrazo para detenerlo. El contacto eléctrico sorprendió a ambos. «Guarde su dinero», dijo Clara, su voz bajando una octava, volviéndose dura como el suelo de su casa. «No todo el mundo tiene un precio, señor Valdés. Yo saqué a su madre del agua porque se estaba muriendo, no para que usted me compre un boleto de salida». Damián arrancó el cheque de todos modos y lo dejó caer al suelo, a los pies de Clara. El papelito azul pálido aterrizó sobre el mármol brillante. «La dignidad es muy bonita hasta que tienes hambre, querida», dijo Damián con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. «Tómalo, es una orden. Y luego cuéntame, ¿qué viste exactamente?» «Mi hermano dice que fue un accidente. ¿Tú qué dices? Era una trampa, una prueba». Clara vio la mano derecha de Damián colgando a su costado. Llevaba gemelos nuevos, unos sencillos, de plata, redondos. Nada que ver con los leones de oro. Clara respiró hondo. El aire olía a cera de muebles y a flores frescas, pero ella trajo a su memoria el olor del río, lodo, podredumbre y metal. «Vi lo suficiente», respondió Clara. «¿Ah, sí?» Damián dio un paso hacia ella, invadiendo su espacio personal. Rodrigo se tensó, listo para atacar, pero Damián lo ignoró. «¿Cómo qué? La memoria es traicionera bajo estrés. A veces vemos cosas que no existen, o imaginamos personas donde solo hay sombras». «Vi un auto negro», dijo Clara, sin retroceder ni un milímetro. «Y vi a un hombre en el puente, un hombre con un traje azul, muy parecido al suyo». La sonrisa de Damián vaciló. «Hay muchos trajes azules en esta ciudad». «Sí», concedió Clara, «pero no muchos hombres que tiran a su madre como si fuera una bolsa de basura». El silencio que siguió fue absoluto. Evaristo se llevó una mano a la boca, ahogando un grito. Damián perdió el color en las mejillas. La máscara de hermano preocupado se agrietó, revelando al monstruo furioso debajo. «Tú, sucia muerta de hambre», siseó Damián, levantando la mano como para abofetearla. Rodrigo interceptó el golpe en el aire. Atrapó la muñeca de su hermano con una fuerza brutal, torciéndola hasta que Damián hizo una mueca de dolor. «Ni se te ocurra», gruñó Rodrigo, su voz vibrando con una violencia contenida que hizo temblar las copas en la mesa. «Toca un pelo de esta mujer, y te juro por la memoria de nuestro padre que te rompo el brazo en 3 partes». «Me estás lastimando», se quejó Damián tratando de soltarse. «¿Estás loco? ¿Vas a creerle a esta lavandera antes que a tu propia sangre?» «Ella no es solo una lavandera», dijo Rodrigo, empujando a Damián hacia atrás. «Ella tiene algo que tú perdiste hace mucho tiempo: honor. Y tiene algo más». Rodrigo metió la mano en su bolsillo y sacó el gemelo de oro. El objeto brilló bajo la luz del candelabro central. La cabeza de león con ojos de rubí giró lentamente en los dedos de Rodrigo. Los ojos de Damián se clavaron en la joya como si fuera una serpiente venenosa. Su respiración se detuvo. Por primera vez, el miedo real apareció en su rostro. «¿Reconoces esto?», preguntó Rodrigo suavemente. Eso me lo robaron», balbuceó Damián, retrocediendo, chocando contra la mesa auxiliar. «Hace semanas. Me lo robaron del gimnasio. Ella debió encontrarlo y ahora quiere incriminarme. Es una estafadora». Clara dio un paso al frente. Aquí estaba, el momento de la verdad. Su talento no era cantar ni pintar cuadros. Su talento era ver los detalles que la gente rica ignoraba porque nunca tenían que mirar de cerca la suciedad. «No mienta», dijo Clara. Se agachó, no para recoger el cheque, sino para mirar directamente a los ojos de Damián desde una posición de humildad engañosa, antes de erguirse con poder. «Yo lavo ropa ajena desde que tengo 12 años, señor. Conozco las manchas. Sé distinguir entre una mancha vieja y una nueva», señaló el gemelo en la mano de Rodrigo. «Mire el cierre, señor Rodrigo», instruyó Clara. En el mecanismo pequeño que traba el gemelo, Rodrigo acercó la joya a sus ojos. «Hay barro», dijo Rodrigo. «No es cualquier barro», continuó Clara, su voz ganando fuerza, llenando la habitación. «Es arcilla gris del lecho del río Tunjuelo. Esa arcilla solo está en la orilla cuando el nivel del agua baja, como hoy en la mañana. Y si se fija bien, hay una hebra minúscula atrapada en el cierre. Una hebra de lana cachemir, color crema». Damián se miró instintivamente la muñeca.
aunque ya no llevaba esos gemelos. El suéter que llevaba doña Elena era de cachemir crema, dijo Rodrigo, levantando la vista hacia su hermano con una mirada que podría haber cortado acero. Se enganchó cuando la empujaste. Forcejeaste con ella. ¡Eso es ridículo!, gritó Damián, pero el sudor empezaba a perlar su frente. Es circunstancial. Cualquiera pudo poner eso ahí. El barro está fresco, dijo Clara implacablemente. Todavía está húmedo dentro del mecanismo. Si se lo hubieran robado hace semanas, esa arcilla sería polvo. Ese gemelo estuvo en el río hoy, y estuvo en su puño cuando usted la empujó. Evaristo, el mayordomo, dio un paso al frente, rompiendo años de protocolo invisible. Señor Damián, dijo el sirviente con voz temblorosa pero firme. Esta mañana, cuando usted salió, noté que le faltaba un gemelo. Pensé que lo había dejado en su habitación, pero cuando subí a limpiar, no estaba. El testimonio del sirviente fue el último clavo en el ataúd de las mentiras de Damián. El mundo se detuvo en ese salón lujoso. Las clases sociales se desdibujaron. Ya no había ricos y pobres, solo había verdad y mentira. Damián miró a su alrededor, acorralado. Miró a Rodrigo, una montaña de furia justa. Miró a Evaristo, la lealtad traicionada. Y miró a Clara, la mujer humilde que, con nada más que sus ojos y su experiencia lavando trapos sucios, acababa de desnudar su alma podrida. Su rostro se transformó. La belleza superficial se derritió en una mueca de odio puro. Bien, dijo Damián, alisándose el saco con un movimiento brusco. Bien, digamos que estuve allí. ¿Y qué? ¿Quién va a creerte? ¿A ti? Señaló a Clara con desdén. ¿Una nadie que vive en un basurero? ¿Contra mí? Soy Damián Valdés. Tengo jueces en mi nómina, Rodrigo. Tengo a la prensa en mi bolsillo. Tienes un intento de homicidio, dijo Rodrigo. Tengo un problema familiar, corrigió Damián con frialdad. Y si intentas usar esto, destruiré la empresa, hundiré las acciones, arrastraré el apellido Valdés por el lodo hasta que no valga nada. ¿Quieres eso, hermanito? ¿Quieres ver el legado de papá convertido en cenizas? Rodrigo apretó el gemelo en su puño hasta que los bordes cortantes le hirieron la palma. Lárgate, susurró Rodrigo. Lárgate de mi casa antes de que olvide que compartimos sangre y te mate aquí mismo. Damián sonrió, recuperando un poco de su arrogancia. Sabía que había ganado tiempo. Sabía que el escándalo era la debilidad de Rodrigo. Me voy, dijo Damián, caminando hacia la puerta. Pero esto no ha terminado. Madre no durará mucho. Y tú... Se detuvo frente a Clara, inclinándose hacia ella amenazadoramente. Disfruta el baño caliente y la ropa prestada, Cenicienta. Porque cuando el reloj marque las 12, voy a convertir tu vida en una calabaza podrida. Y a ese mocoso que tienes arriba, tal vez le haga una visita. El instinto maternal de Clara reaccionó más rápido que su pensamiento. ¡Zas! El sonido de la bofetada resonó como un disparo. La mano de Clara, áspera y fuerte por años de trabajo duro, conectó con la mejilla perfectamente afeitada de Damián, girándole la cara. Damián se llevó la mano a la mejilla, atónito. Sus ojos se abrieron desmesuradamente. Nadie, nunca, lo había tocado. Si se acerca a mi hijo, dijo Clara, con una voz tan baja y aterradora que hizo que los dos hombres ricos sintieran un escalofrío. No necesitaré a la policía. Yo misma le arrancaré los ojos. Y créame, señor, sé cómo limpiar la sangre para que nadie la encuentre. Damián la miró, y por un segundo vio algo en los ojos de esa mujer que el dinero no podía comprar y que sus guardaespaldas no podían detener. Una determinación absoluta y salvaje. Sin decir una palabra más, Damián giró sobre sus talones y salió de la mansión. El portazo final hizo vibrar los cristales de las ventanas. El silencio regresó al vestíbulo, pero ahora era diferente. Era un silencio cargado de adrenalina y respeto. Rodrigo se volvió hacia Clara. La miró como si la estuviera viendo por primera vez en su vida. No como a una víctima, sino como a una igual. O quizás, como a alguien superior. Nadie me había defendido así nunca, dijo Rodrigo, soltando el aire que había estado conteniendo. No lo defendía usted, dijo Clara, aunque sus manos ahora empezaban a temblar por la descarga de nervios. Defendí la verdad. Evaristo se acercó, recogiendo el cheque del suelo con 2 dedos,
como si fuera basura radiactiva. Lo rompió en 4 pedazos con una precisión ceremonial. «Señora Clara», dijo el mayordomo, haciendo una leve reverencia. La primera muestra de respeto genuino que le ofrecía. «¿Le gustaría un té de manzanilla para los nervios? Prepararé uno para el niño también, con mucha miel». Clara asintió, sintiendo que las piernas le fallaban. Rodrigo la sostuvo por el codo antes de que pudiera tropezar. El contacto fue firme, cálido y protector. «Gracias, Clara», dijo él mirándola intensamente a los ojos. «Hoy has salvado a mi madre 2 veces, una del río y otra de la mentira. Pero ahora...» Rodrigo miró hacia la puerta por donde había salido su hermano. Su expresión se endureció. «Ahora estamos en guerra, y Damián no juega limpio». «Yo tampoco», respondió Clara, mirando sus manos de lavandera. «En mi mundo, el que juega limpio no come». En ese momento, desde lo alto de la escalera, se escuchó una voz débil. «Rodrigo». Todos miraron hacia arriba. En el rellano del 2.º piso, apoyada en una enfermera, estaba doña Elena. Estaba pálida como un fantasma, envuelta en una bata de seda, pero estaba de pie. Sus ojos, hundidos y oscuros, estaban fijos en Clara. «Sube, niña», ordenó la anciana con voz rasposa. «Tenemos que hablar, tú y yo, a solas». Clara miró a Rodrigo. Él asintió levemente. Mientras subía las escaleras hacia la matriarca, Clara supo que su vida anterior había muerto en la orilla del río. Ya no era solo una empleada humilde. Era un testigo clave, una enemiga declarada de un hombre poderoso y, extrañamente, la nueva aliada de una dinastía rota. Pero mientras subía, no podía dejar de pensar en la amenaza de Damián hacia Leo. Apretó los puños. Si querían guerra, tendrían guerra. Y ella tenía algo que ellos no. No tenía nada que perder, excepto a su hijo. Y eso la hacía la persona más peligrosa de esa casa. La puerta de la habitación de doña Elena era de caoba maciza, tallada con motivos florales que parecían enredaderas eternas. Al empujarla, Clara sintió que cruzaba un umbral hacia otro tiempo. El aire allí dentro era denso, una mezcla sofocante de medicina antiséptica, flores de lis y un perfume antiguo, dulzón y empolvado, que olía a recuerdos. La habitación estaba en penumbra, iluminada apenas por una lámpara de mesa con pantalla de seda ámbar. En el centro, la cama con dosel parecía un trono, y al mismo tiempo, una balsa a la deriva. Doña Elena yacía entre almohadones, pequeña y frágil, como un pájaro que ha caído del nido. La enfermera asintió a Clara y salió discretamente, cerrando la puerta. Clara se acercó despacio. Sus pies descalzos se hundían en la alfombra, silenciando sus pasos. «Acércate, niña», susurró la anciana. Su voz sonaba como hojas secas arrastradas por el viento. «No muerdo. Al menos, ya no tengo dientes para hacerlo». Clara llegó al borde de la cama. Vio las manos de la mujer sobre la colcha, venosas, manchadas por la edad, temblando ligeramente. En el dedo anular, un diamante del tamaño de una avellana bailaba, demasiado grande para la carne consumida que lo portaba. «Señora Elena», dijo Clara con respeto, cruzando las manos sobre su regazo. «Su hijo Rodrigo, él está muy preocupado». «Rodrigo es bueno», interrumpió Elena tosiendo un poco. «Rodrigo es el agua mansa. Pero Damián es la tormenta». La anciana giró la cabeza y sus ojos, sorprendentemente lúcidos y negros como el carbón, se clavaron en Clara. «Escuché lo que hiciste abajo. Escuché el golpe». Clara bajó la mirada, avergonzada. «Lo siento. No debí. Él me provocó. Amenazó a mi hijo». «No te disculpes», dijo Elena con una fuerza repentina, agarrando la muñeca de Clara. Su piel estaba fría, como el mármol de la escalera. «Ese golpe... debí dárselo yo hace 30 años». Hubo un silencio pesado. El monitor cardíaco marcaba un ritmo lento y constante. «Bip, bip, bip». «¿Por qué lo hizo?», preguntó Clara, la pregunta que le quemaba la garganta. «¿Por qué su propio hijo querría...?» Elena soltó la muñeca de Clara y suspiró, un sonido que pareció vaciarle los pulmones. «Porque le corté el grifo, Clara». Elena miró hacia el techo pintado con querubines. «Damián tiene deudas. Deudas de juego. Deudas de vicios que no puedes ni imaginar en tu mundo honesto. Hace 3 días cambié mi testamento. Iba a dejarlo todo bajo la administración de Rodrigo, con una mensualidad controlada para Damián.
Se enteró. Una lágrima solitaria rodó por la mejilla arrugada de la millonaria y se perdió en la almohada de seda. «Creé un monstruo», continuó Elena, la voz quebrándose. «Le di todo lo que pidió desde niño. Juguetes, coches, impunidad. Pensé que el amor era decir sí. Y ahora ese sí casi me ahoga en el río Tunjuelo». Clara sintió una punzada de compasión. Miró a esa mujer rodeada de millones, pero infinitamente más pobre que ella. Clara no tenía nada, pero tenía el amor incondicional y limpio de Leo. Elena tenía un imperio, y uno de sus herederos la quería muerta. «No es su culpa que él haya elegido el mal camino», dijo Clara suavemente, sentándose en el borde de la cama sin pedir permiso. Fue un gesto instintivo, de madre a madre. «Uno cría a los hijos para que vuelen, señora. Si deciden volar hacia la oscuridad, es decisión de sus alas, no del nido». Elena buscó la mano de Clara. La mano de la lavandera, áspera y roja, envolvió la mano de la dama de sociedad, suave y fría. Un contraste brutal de texturas que contaba dos historias de vida opuestas. «Tienes manos de trabajadora», murmuró Elena cerrando los ojos. «Manos fuertes. Rodrigo necesita a alguien fuerte. Él carga con el peso de este apellido como si fuera una cruz. Protégelo, Clara, como me protegiste a mí. Yo no pertenezco aquí, señora. Mañana, cuando amanezca, la guerra habrá empezado», sentenció Elena, abriendo los ojos con una chispa de acero. «Y tú eres la única testigo. Damián no se detendrá. Él sabe que si yo hablo, va a la cárcel. Y sabe que tú viste el gemelo. Estamos atadas, tú y yo, por el destino o por la desgracia». En ese momento, un relámpago iluminó la habitación, seguido por un trueno que hizo vibrar los cristales. La tormenta que se había estado gestando afuera finalmente había roto. «Ve con ellos», ordenó Elena, soltando la mano de Clara. «Ve con Rodrigo y tu hijo. Y Clara, gracias por el bofetón. Fue el sonido más dulce que he escuchado en años». Clara bajó las escaleras. La casa estaba sumida en una penumbra inquietante, con las sombras alargándose por los pasillos. Encontró a Rodrigo y a Leo en la biblioteca, una sala inmensa forrada de libros de cuero y olor a tabaco añejo. La escena le estrujó el corazón. Leo estaba sentado en una alfombra persa que costaba más que todo el barrio de Clara, jugando con un juego de ajedrez de marfil. Rodrigo estaba sentado en un sillón de cuero frente a él, en mangas de camisa, con la corbata deshecha colgando del cuello. Sostenía una copa de licor ámbar, pero no bebía. Solo miraba al niño. «Dice que el caballo se mueve en L», decía Leo con su vocecita inocente. «Pero yo creo que debería saltar como quiera. Es un caballo». Rodrigo sonrió, una sonrisa cansada pero genuina que le quitó 10 años de encima. «En la vida real, Leo, a veces tienes que moverte en L para esquivar los ataques. No siempre puedes ir de frente». Clara se apoyó en el marco de la puerta. «¿Está enseñándole estrategias de vida o a jugar ajedrez?» Rodrigo levantó la vista. Sus ojos se encontraron con los de ella y algo cambió en el aire de la habitación. La tensión del peligro compartido había creado un puente invisible entre ellos. «Un poco de ambas», dijo Rodrigo poniéndose de pie. Dejó la copa sobre la mesa. «¿Cómo está ella?» «Es fuerte», respondió Clara entrando en la sala. El calor de la chimenea encendida la reconfortó. «Más fuerte de lo que parece. Me contó lo del testamento». Rodrigo asintió gravemente. Se pasó una mano por el cabello, desordenándolo. Lo sospechaba. Damián está desesperado. Debe millones a gente peligrosa. La herencia era su única salida. Se acercó a Clara, deteniéndose a 1 metro de distancia, respetando su espacio, pero invadiendo sus sentidos con su presencia. «Clara, lamento haberte arrastrado a esto. Deberías estar en tu casa, segura. Mi casa tiene techo de lámina, y la puerta se cierra con un alambre», dijo Clara con una media sonrisa triste. «No sé si segura es la palabra, pero es mi hogar. Te prometo que arreglaré esto. Mañana mismo te sacaré del país si es necesario. A ti y a Leo, donde Damián no pueda encontrarlos». «¿Huir?» Clara alzó la barbilla. «No he hecho nada malo. No voy a huir como una criminal». «No es huir, es sobrevivir», insistió Rodrigo, dando un paso más. Podía oler el jabón sencillo que ella usaba, un aroma limpio y honesto,
que contrastaba con la complejidad de su mundo. No entiendes el alcance de Damián. Él no tiene límites. Antes de que Clara pudiera responder, un sonido discordante rompió la intimidad del momento. Sirenas. No una, sino varias. El aullido estridente se acercaba rápido, cortando la lluvia. Luces azules y rojas empezaron a girar contra las ventanas de la biblioteca, pintando las paredes de colores violentos, reflejándose en los lomos dorados de los libros. Leo se asustó y corrió hacia las piernas de su madre. Clara lo abrazó instintivamente, sintiendo cómo el miedo le helaba la sangre. ¿Llamaste a la policía?, preguntó Clara. No, dijo Rodrigo, su rostro endureciéndose. No todavía. Quería tener la declaración jurada de mi madre primero. Golpes fuertes en la puerta principal. Golpes de autoridad. «Policía Nacional, abran la puerta». Rodrigo miró a Clara. «Quédate aquí. No salgas». Rodrigo salió al vestíbulo. Clara, con el corazón en la boca y Leo aferrado a su cintura, se asomó. Vio a Evaristo abrir la puerta. Una ráfaga de viento y lluvia entró, seguida por 4 oficiales uniformados y un hombre de civil con una gabardina beige. No parecían venir a ayudar. Entraron con la arrogancia de quien tiene una orden firmada y pagada de antemano. «¿Señor Rodrigo Valdés?», preguntó el hombre de la gabardina, mostrando una placa rápido, demasiado rápido. «Soy yo. ¿Qué significa esto, inspector?» «Tenemos una denuncia telefónica urgente», dijo el inspector, sus ojos de reptil escaneando el vestíbulo hasta detenerse en Clara, que se asomaba desde la biblioteca. «Denuncia por secuestro de persona vulnerable y hurto agravado». «¿Secuestro?». Rodrigo soltó una risa incrédula. «¿De quién? ¿De mi propia madre?». «No, señor Valdés. Se nos informó que una ex empleada doméstica, aprovechando el estado de shock de la señora Elena tras un accidente, la retiene contra su voluntad y ha sustraído joyas de la caja fuerte». El inspector señaló a Clara con un dedo acusador. «Esa mujer, Clara Méndez». Clara sintió que el suelo se abría bajo sus pies. Damián. Había sido Damián. Había girado la historia. Él tenía el poder, los contactos, la narrativa. Ella era la pobre, la lavandera, la sospechosa perfecta. «Eso es absurdo», bramó Rodrigo, interponiéndose entre la policía y Clara. «Ella salvó la vida de mi madre. Es una heroína, no una criminal. Eso lo decidirá el juez», dijo el inspector, haciendo una seña a 2 oficiales. «Revisen sus pertenencias. El denunciante afirma que lleva un collar de diamantes en su bolsa». «No tengo bolsa», gritó Clara, la indignación superando al miedo. «Solo tengo mi ropa mojada en una bolsa de plástico». «Revisen la bolsa de plástico», ordenó el inspector con una sonrisa torcida. Uno de los policías corrió hacia donde Evaristo había dejado las pertenencias humildes de Clara. Vació la bolsa sobre una mesa consola. Cayeron los jeans desgastados, la camiseta barata, las zapatillas viejas de Leo, y entre la ropa húmeda y sucia, brilló algo. Un collar de diamantes y zafiros. Clara jadeó. El mundo se volvió borroso. «¡Eso no es mío!», gritó, apretando a Leo contra su pecho. «Nunca he visto eso. Me lo han puesto». «Lo tenemos», dijo el policía, levantando la joya como un trofeo. «Espose a la mujer», ordenó el inspector. «Sobre mi cadáver». Rodrigo empujó al oficial que se acercaba. Fue un movimiento desesperado. Al instante, 2 policías se abalanzaron sobre Rodrigo, inmovilizándolo contra la pared. «No se resista o será acusado de obstrucción», gritó el inspector. «Mamá», lloró Leo, viendo cómo otro oficial agarraba a Clara del brazo y la jalaba bruscamente. «No toquen a mi hijo», suplicó Clara, luchando no por ella, sino para que no lastimaran al niño. «Leo, ve con el señor Rodrigo, ve con él». El sonido metálico de las esposas cerrándose alrededor de las muñecas de Clara fue el sonido más terrible que Rodrigo había escuchado jamás. Vio la humillación en los ojos de ella, la impotencia. Vio cómo la dignidad que ella había mantenido con tanto esfuerzo era pisoteada por botas llenas de barro y corrupción. «Esto es un error», dijo Rodrigo, respirando agitadamente mientras lo soltaban. «Llamaré a mi abogado, llamaré al ministro. Usted no sabe lo que está haciendo». «Solo cumplo la ley, señor Valdés», dijo el inspector, empujando a Clara hacia la puerta abierta, hacia la lluvia y la oscuridad. «Llévensela».
y notifiquen a servicios infantiles para que recojan al menor. ¡No! El grito de Clara fue desgarrador. ¡A mi hijo no! ¡Por favor! Rodrigo se arrodilló rápidamente y abrazó a Leo, que lloraba desconsolado. Miró al inspector con una furia fría, una promesa de destrucción total. «El niño se queda conmigo», dijo Rodrigo. Su voz era baja, pero vibraba con el poder de generaciones de dinero y mando. «Tóquelo, inspector, y le juro que usaré cada centavo de mi fortuna para asegurarme de que pase el resto de su vida en la celda más oscura de la modelo. El niño está bajo mi custodia legal temporal. Intente llevárselo y será secuestro». El inspector dudó. Miró la mansión. Miró el traje de Rodrigo. Aunque arrugado, seguía siendo de una tela que él jamás podría pagar. Y calculó sus riesgos. Tenía a la mujer y las joyas. Eso bastaba para Damián. «Bien», escupió el inspector. «Quédese con el mocoso. Pero la madre viene con nosotros». Sacaron a Clara a empujones bajo la lluvia torrencial. El agua fría empapó la blusa de seda prestada, pegándola a su cuerpo, haciéndola temblar. Pero Clara no bajó la cabeza. Mientras la metían en la patrulla, buscó la mirada de Rodrigo a través de la puerta. Sus ojos se encontraron a través de la cortina de agua. «Cuida a Leo», decían los ojos de ella. «Te sacaré de ahí», prometían los ojos de él. La patrulla arrancó, llevándose a la mujer que había salvado a la familia, ahora convertida en su chivo expiatorio. Rodrigo se quedó en el umbral, con Leo llorando en sus brazos. La casa, antes un refugio, ahora se sentía vacía y fría. Evaristo se acercó, pálido como un papel. «Señor, ¿qué hacemos?» Rodrigo miró las luces rojas alejándose en la noche. Sintió un dolor en el pecho que no era físico. Era la conciencia despertando. Durante años, había dejado que Damián hiciera lo que quisiera para evitar el escándalo. Había pagado fianzas, había silenciado rumores, había sido cómplice por omisión. Pero al ver a Clara, una mujer que no tenía nada, enfrentarse a todo por la verdad, Rodrigo sintió que algo se rompía dentro de él, y de esa ruptura nacía un hombre nuevo. «Evaristo», dijo Rodrigo cargando a Leo, que había escondido la cara en su cuello. «Llama al abogado principal y prepara el coche. No voy a esperar a mañana». «¿A dónde va, señor?» «Voy a la comisaría. Y luego, voy a buscar a mi hermano». Rodrigo miró el collar de diamantes que la policía había dejado como evidencia en una bolsa sellada sobre la mesa. Era el collar favorito de su madre. Damián debía haberlo robado antes de salir. «Damián quería una guerra», murmuró Rodrigo, acariciando la espalda del niño pobre que ahora dependía de él, pues acaba de incendiar el campo de batalla. Arriba, en la ventana del segundo piso, la cortina se movió ligeramente. Doña Elena había visto todo, y por primera vez en años, la matriarca tomó el teléfono que tenía en la mesita de noche y marcó un número que no había usado en décadas, un número de un viejo contacto en la prensa, un hombre que le debía su carrera. «Hola, Roberto», dijo Elena con voz débil pero implacable. «Soy Elena Valdés. No estoy muerta, aunque a mi hijo le gustaría. Tengo una historia para ti. Una historia sobre un intento de asesinato, un gemelo de oro y una lavandera inocente. Trae tu grabadora. Vas a tener la exclusiva del siglo». La lluvia seguía cayendo, lavando la sangre y el barro, pero no podía lavar los pecados de esa noche. Clara estaba en una celda fría, sola y asustada, pero no estaba derrotada, porque sabía, con esa certeza que solo tienen las madres, que había dejado a su hijo en brazos de un hombre que, finalmente, había encontrado su corazón. El reloj de pared dio las 2 de la mañana. La noche más oscura acababa de empezar, pero era el preludio necesario para el amanecer más brillante. El tiempo en una celda de detención no se mide en minutos, sino en gotas de agua sucia que caen de una tubería oxidada en algún lugar invisible. Ploc, ploc, ploc. Para Clara, cada gota era un segundo que pasaba lejos de Leo. Estaba sentada en un banco de concreto que le helaba los huesos a través de la tela fina de los pantalones prestados. El olor era una mezcla rancia de sudor antiguo, desinfectante industrial y desesperación humana. No había llorado. Se había prometido a sí misma que no les daría esa satisfacción. Mantenía la espalda recta, apoyada contra la pared descascarada, con los ojos cerrados, visualizando la cara de su hijo. «Méndez», ladró un guardia,
golpeando los barrotes con su porra. El sonido metálico retumbó en el cráneo de Clara como una campana fúnebre. «Tienes visita, y tienes suerte. Nunca he visto a tantos trajes caros en este agujero a las 4 de la mañana». La puerta de rejas se deslizó con un chirrido agónico. Clara se puso de pie, alisándose la ropa con dignidad, aunque le temblaban las rodillas. Al salir al pasillo, la luz fluorescente la cegó momentáneamente. Cuando sus ojos se adaptaron, vio la escena. No era solo una visita, era una invasión. Rodrigo estaba allí, impecable a pesar de la hora, con una energía vibrante que parecía empujar las paredes de la comisaría hacia afuera. A su lado había 3 hombres con maletines de cuero y semblantes de tiburones hambrientos, los abogados de la familia Valdés. Y en una esquina, pálido y sudando frío, estaba el inspector de la gabardina beige, siendo interrogado verbalmente por uno de los letrados. Pero lo que detuvo el corazón de Clara no fue Rodrigo, sino quien estaba detrás de él, en una silla de ruedas empujada por Evaristo, doña Elena. La matriarca tenía una vía intravenosa conectada a un soporte portátil, pero su mirada era tan afilada que podría cortar vidrio. «Señora Elena», susurró Clara, corriendo hacia ella instintivamente, olvidando que era la prisionera. «No debería estar aquí. El frío, su neumonía». «Cállate, niña», dijo Elena, aunque esta vez su voz tenía un matiz de cariño ronco. «Si tú te metiste en un río helado por mí, yo puedo aguantar el olor a corrupción de una comisaría por ti». Rodrigo se acercó a Clara. No le importó quién miraba. Tomó sus manos, esas manos de lavandera que ahora estaban manchadas de tinta de huellas dactilares, y las besó. «Te dije que te sacaría», dijo él, con la voz quebrada por el alivio. Se acabó, Clara. «¿Damián?», preguntó ella. En ese momento, las puertas principales de la comisaría se abrieron de golpe. Un remolino de flashes de cámaras iluminó la sala de recepción como si fuera una tormenta eléctrica. Los periodistas, convocados por la llamada de madrugada de Elena, se agolpaban en la entrada. Y entre 2 oficiales de asuntos internos, esposado con las manos a la espalda, caminaba Damián Valdés. Ya no parecía el gigante arrogante de la noche anterior. Su traje estaba arrugado, su cabello despeinado, y sus ojos se movían frenéticamente de un lado a otro, buscando una salida que no existía. «¡Esto es un error!», gritaba Damián a las cámaras. «Soy Damián Valdés. Esa vieja está senil. Mi hermano me tendió una trampa». El inspector de la gabardina beige, viendo caer a su benefactor, intentó escabullirse hacia una oficina lateral, pero 2 agentes lo interceptaron. Doña Elena hizo un gesto a Evaristo para que girara su silla hacia Damián. El silencio que cayó sobre la comisaría fue absoluto. Solo se oía el zumbido de las cámaras grabando. «Nadie te tendió una trampa, hijo», dijo Elena. Su voz no era fuerte, pero en ese silencio sepulcral sonó como un trueno. «Tú cavaste tu propia tumba cuando empujaste mi silla hacia el río Tunjuelo. Y te enterraste en ella cuando intentaste culpar a la única persona que tuvo el coraje de salvarme». Damián miró a su madre con odio puro, la máscara final cayendo. «Debiste morirte», escupió. «Hubiera sido más fácil para todos. Ya estabas muerta en vida, vieja bruja. Solo adelanté el trámite». Los flashes estallaron con furia. La confesión, grabada por una docena de micrófonos, selló su destino. Rodrigo dio un paso hacia su hermano, pero Clara lo detuvo, poniendo una mano en su pecho. Podía sentir el corazón de él latiendo con furia bajo la camisa. «No vale la pena», le dijo Clara suavemente. «Míralo, ya no es un hombre poderoso. Es solo un hombre triste y roto. No te manches las manos con él». Rodrigo miró a Clara, y la furia en sus ojos se disolvió, reemplazada por admiración. Asintió lentamente y se volvió hacia el comisario principal. «Quiero que retiren todos los cargos contra la señorita Méndez inmediatamente. Y quiero ver a ese inspector destituido antes del amanecer». «Por supuesto, señor Valdés», balbuceó el comisario. «Ha sido un lamentable malentendido». Clara salió de la comisaría al amanecer. El cielo sobre la ciudad estaba pintado de violetas y naranjas. Un lienzo nuevo para un día nuevo. El aire era fresco y limpio. En el asiento trasero del auto blindado, Leo dormía plácidamente, ajeno al drama de las últimas horas. Clara se deslizó junto a él, acariciando su cabello suave. Rodrigo se sentó a su lado,
y doña Elena iba en el asiento del copiloto, tarareando una canción antigua, victoriosa. ¿Y ahora qué?, preguntó Clara, mirando por la ventana cómo la ciudad despertaba. Rodrigo buscó su mano sobre el asiento de cuero. Sus dedos se entrelazaron, encajando perfectamente, como si hubieran sido diseñados para sostenerse mutuamente. Ahora, dijo Rodrigo mirando hacia el horizonte, empezamos a vivir de verdad. 2 años después. El jardín no se parecía en nada al lugar lúgubre y cuidado con rigidez militar que Clara había conocido aquella noche de tormenta. Ahora era un estallido de vida. Había macizos de hortensias azules y rosas, caminos de piedra irregular rodeados de lavanda, y en el centro, donde antes solo había césped prohibido, ahora había un huerto orgánico vibrante. Clara se secó el sudor de la frente con el antebrazo. Llevaba un sombrero de paja de ala ancha y unos guantes de jardinería llenos de tierra fértil. Ya no eran manos de sufrimiento, eran manos de creación. ¡Mamá! ¡Mira! Clara levantó la vista. Leo, ahora más alto y con las rodillas raspadas de tanto jugar, corría hacia ella sosteniendo una zanahoria deforme pero enorme que acababa de arrancar. ¡Es un monstruo naranja!, gritó el niño riendo. Detrás de él, caminando con una calma sonriente, venía Rodrigo. Ya no usaba trajes grises en casa. Llevaba unos pantalones de lino y una camisa blanca arremangada. Se veía más joven, más ligero, como si se hubiera quitado una armadura de plomo que llevó puesta durante décadas. «Creo que tenemos suficiente para la ensalada de la cena», dijo Rodrigo, llegando hasta ella y besándola en la mejilla. Olía a sol y a madera. «¿Estás lista? Los invitados llegarán en 1 hora». «Casi», dijo Clara quitándose los guantes. «Solo quería asegurarme de que los tomates estuvieran bien atados. Se anuncia lluvia para mañana». «Deja que llueva», sonrió Rodrigo. «Ya sabemos cómo capear las tormentas». Caminaron juntos hacia la casa. La mansión también había cambiado. Las cortinas pesadas habían desaparecido, dejando entrar la luz a raudales. Ya no era un museo de soledad, era un hogar. Se oía música suave saliendo de las ventanas abiertas. En la terraza, doña Elena estaba sentada en su silla, con una manta sobre las piernas, supervisando a Evaristo, que colocaba centros de mesa. La anciana había perdido movilidad, pero su mente seguía siendo aguda. Cuando vio a Clara, su rostro se iluminó. «Llegas tarde, niña», le riñó cariñosamente. «Y tienes tierra en la nariz. No es propio de la anfitriona». «La tierra es honesta, doña Elena», respondió Clara, guiñándole un ojo mientras se limpiaba. «Además, es mi graduación. Puedo ir como quiera». Hoy celebraban 2 cosas: el cumpleaños número 80 de Elena y la graduación de Clara como ingeniera agrónoma. Había tardado 2 años de noches sin dormir y estudio intenso, apoyada incondicionalmente por Rodrigo, pero lo había logrado. Ya no era la empleada. Era Clara Méndez, ingeniera, madre y compañera. Damián había sido condenado a 15 años de prisión por intento de homicidio, fraude y extorsión. La noticia había sacudido a la alta sociedad, pero los Valdés habían sobrevivido al escándalo limpiando la casa, literalmente y metafóricamente. Rodrigo había reestructurado la empresa, enfocándose en proyectos sostenibles, guiado muchas veces por la visión práctica de Clara. Clara subió a la habitación principal para cambiarse. Mientras se ponía un vestido sencillo de color azul profundo, el color del río en un día calmo, se miró al espejo. Las cicatrices invisibles de la pobreza y el miedo se habían desvanecido, reemplazadas por una seguridad tranquila. Rodrigo entró en la habitación. Se quedó mirándola desde el marco de la puerta, con esa intensidad que todavía le hacía cosquillas en el estómago a Clara. «Estás hermosa», dijo él. Se acercó y le colocó algo alrededor del cuello. Clara miró hacia abajo. Era un collar, pero no de diamantes ostentosos. Era una cadena fina de oro con un pequeño colgante, una gota de agua hecha de agua marina. «Para que nunca olvides dónde te encontré», susurró Rodrigo en su oído. «Y para agradecerte cada día que me rescataras tú a mí. Yo te saqué del río a tu madre», corrigió ella sonriendo. «Sí, pero al hacerlo, me sacaste a mí de una vida vacía. Me enseñaste que el valor de una persona no está en su cuenta bancaria, sino en lo que está dispuesta a arriesgar por los demás». Se besaron, un beso lento y profundo que sabía a promesa cumplida. Abajo, la fiesta comenzaba.
Amigos de la Universidad de Clara se mezclaban con socios de negocios de Rodrigo. No había barreras. No había mesas separadas. Evaristo reía con una compañera de estudios de Clara. Leo corría entre las piernas de los adultos, perseguido por un perro labrador que habían adoptado hacía un mes. Clara y Rodrigo bajaron las escaleras de la mano. Cuando llegaron a la terraza, doña Elena pidió silencio golpeando su copa con una cuchara. «Quiero hacer un brindis», dijo la anciana, su voz temblorosa pero clara. «Por la familia. No la que se hereda por sangre, que a veces sale envenenada, sino la que se elige. Por Clara, que llegó a esta casa mojada y temblando, y terminó siendo el pilar que sostiene este techo». Todos levantaron sus copas. Por Clara. Clara sintió que los ojos se le llenaban de lágrimas, pero esta vez eran de gratitud pura. Miró a su alrededor. Vio a su hijo, sano, educado y feliz. Vio a su pareja, un hombre que la amaba y la respetaba como a una igual. Vio a una abuela que había aprendido a amar de nuevo al final de su vida. Salió un momento al borde de la terraza y miró hacia el sur, hacia donde corría el río Tunjuelo, lejos, invisible desde allí pero siempre presente en su memoria. Aquel río sucio y traicionero había intentado quitarle la vida a una mujer y destruirla de otra, pero en cambio, había lavado las mentiras y había dejado al descubierto la verdad más importante de todas, que la dignidad no tiene precio y que el amor, cuando es verdadero, es la única corriente que no se puede detener. Rodrigo apareció a su lado, pasando un brazo por su cintura. «¿En qué piensas?», preguntó. Clara apoyó la cabeza en su hombro y sonrió, sintiendo la paz absoluta de saber que, por fin, estaba en casa. «Pienso que el agua siempre encuentra su camino», dijo ella, «y nosotros también encontramos el nuestro». El sol se puso, bañando el jardín en una luz dorada, mientras las risas de su familia llenaban el aire, más valiosas que todo el oro del mundo, más fuertes que cualquier corriente. Fin.